Canto XXIV del Paraíso de Dante. En este canto San Pedro hace algunas preguntas a Dante con respecto a la fe, y habiendo éste respondido sinceramente cuanto creía, el apóstol aprueba su creencia. Oh compañía escogida para la gran cena del Cordero bendito, el cual os alimenta de tal modo que vuestro apetito está siempre satisfecho. Puesto que por la gracia de Dios éste prueba lo que cae de vuestra mesa, antes de que la muerte ponga fin a sus días, pensad en su deseo inmenso y refrescadlo algún tanto. Vosotros bebéis siempre en la fuente de donde procede lo que él piensa. Así dijo Beatriz, y aquellas almas gozosas se convirtieron en esferas sobre palos fijos, lanzando prolongados rayos a guisa de cometas, y como las ruedas que en el mecanismo de los relojes se mueven, de modo que la primera que se examina parece que está quieta y que vuela la última, del mismo modo aquellos fuegos, girando a manera de danza, me hacían juzgar del grado de su beatitud por la velocidad o la lentitud de sus movimientos. De aquel que me había parecido más bello vi salir un fulgor tan esplendente que superaba a todos los demás. 3 veces giró en torno de Beatriz, cantando de un modo tan divino que mi fantasía no ha podido reproducir su armonía, por lo cual mi pluma sigue adelante sin describirlo, porque para pintar tales pliegues no sólo nuestra imaginación, sino también nuestras palabras tienen un color demasiado vivo. Oh mi santa hermana que tan devotamente ruegas, por tu ardiente afecto me separas de esta bella esfera. Luego de haber separado aquel fuego bendito, dirigió su soplo hacia mi dama, hablándola en los términos que he dicho, y ella contestó: Oh luz eterna del gran varón, a quien nuestro Señor dejó las llaves que llevó abajo desde este goce maravilloso, examina á éste como te plazca con respecto a los puntos fáciles y difíciles de la fe que te hizo andar por el mar. A ti no se oculta si él ama bien, y espera bien y cree, porque tienes la vista donde todo se refleja. Y ya que este reino ha conseguido ciudadanos por medio de la fe veraz, es bueno que para glorificarla le hables de ella. Así como el bachiller se prepara y no habla hasta que el maestro propone la cuestión, que debe aprobar pero no dar su solución, del mismo modo preparaba yo todas mis razones mientras ella hablaba, para estar pronto a contestar a tal examinador y a tal confesión. Di, buen cristiano, explícate, ¿qué es la fe? Al oír esto, levanté la frente hacia aquella luz de donde salían tales palabras, después me volví hacia Beatriz, la que me hizo un rápido ademán de que dejara salir el agua de mi fuente interior. Que la gracia divina que me permite confesarme con tan alto primipilo, exclamé, haga claros y expresivos mis conceptos. Después continué. Como lo ha escrito, Padre, la verídica pluma de tu querido hermano, que contigo hizo entrar a Roma por el buen camino, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y argumento de las que no aparecen a nuestra mente, tal me parece su esencia. Entonces oí, tu sentido es recto si comprendes bien por qué la colocó entre las sustancias y no entre los argumentos. A lo cual contesté, las profundas cosas que aquí se me manifiestan claras y patentes están tan ocultas a los ojos del mundo que sólo existen en la creencia sobre que se funda la alta esperanza. Por eso toma el nombre de sustancia. Con respecto a esta creencia es preciso argumentar sin tener otra luz. Por eso toma el nombre de argumento. Entonces oí, si todo lo que en la tierra se aprende por vía de enseñanza se entendiera de ese modo, la sutileza del sofisma sería en vano. Tales fueron las palabras que exhaló aquel ardiente amor. Después añadió, ha salido bien la prueba de la liga y el peso de esta moneda, pero dime si la tienes en tu bolsa. Le respondí, sí, la tengo tan brillante y tan redonda que no cabe duda sobre su cuño. Después salieron estas palabras de la profunda luz que allí resplandecía. Esa querida joya en la que se funda toda otra virtud, ¿de dónde te proviene? La abundante lluvia del Espíritu Santo, le contesté, que está esparcida sobre las antiguas y las nuevas páginas, es el silogismo que me la ha demostrado tan sutilmente que con respecto a ella me parece obtusa toda demostración. Yo oí después,
porque tienes por palabra divina a la antigua y a la nueva proposición que así te han convencido. Respondí: la prueba que me descubre la verdad consiste en las obras subsiguientes por las que la naturaleza no calentó nunca el hierro ni dio golpes en el yunque. Se me contestó: di, ¿quién te asegura que aquellas obras fueron los verdaderos milagros a que te refieres? Porque lo que te lo jura es aquello mismo que necesita prueba y no otra cosa. Si el mundo se convierte al cristianismo sin necesidad de milagros, dije yo, eso solo lo es tal, que los otros no son la centésima parte. Milagro fue el que tú entraras pobre y famélico en el campo a sembrar la buena planta, que en otro tiempo fue vid y ahora se ha convertido en zarza. Terminadas estas palabras, la corte sublime y elevada entonó en las esferas «Alabemos a un Dios», con la melodía que se canta allá arriba. Y aquel varón que examinándome me había llevado de rama en rama hasta acercarnos ya a las últimas hojas, volvió a empezar de esta manera: la gracia que enamora a tu mente te ha abierto la boca hasta el punto en que debía abrirse, así es que apruebo cuanto ha salido de ella, pero ahora es preciso que expliques lo que crees y el origen de tu creencia. Oh Santo Padre, oh Espíritu, que ves lo que con tanta firmeza has creído, que dirigiéndote hacia el sepulcro venciste a pies más jóvenes, empecé a decir, ¿quieres que te manifieste el orden de las cosas en que creo, preguntándome además el motivo de mi creencia? Pues bien, yo te respondo, creo en un solo y eterno Dios, que sin ser movido mueve todo el cielo con amor y con deseo, y en apoyo de tal creencia no sólo tengo pruebas físicas y metafísicas, sino que también me la suministra la verdad que allí llueve por Moisés, por los profetas, por los salmos, por el Evangelio, y por lo que vosotros habéis escrito después de haberos iluminado el ardiente espíritu. Creo en tres personas eternas, y las creo una esencia tan trina y una que admiten a la vez sunt y est. La profunda naturaleza divina de que ahora trato se ha grabado en mi mente muchas veces por la doctrina evangélica. Tal es el principio, tal la chispa que se dilata hasta convertirse en viva llama, y que brilla en mi interior como estrella en el cielo. Cual señor que oye lo que le agrada y por ello abraza a su siervo, congratulándose por la noticia en cuanto éste se calla, de igual suerte me bendijo cantando y giró 3 veces en derredor de mi frente, así que me callé aquel apostólico fulgor por cuyo mandato había yo hablado. Tanto fue lo que mis palabras le agradaron. Fin del canto 24 del Paraíso. Canto 25 del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El apóstol Santiago examina al poeta sobre la esperanza y le propone 3 cuestiones, una de las cuales es resuelta por Beatriz. Enseguida San Juan Evangelista le manifiesta que sus restos mortales quedaron en la tierra. Si alguna vez sucede que el poema sagrado en que han puesto sus manos el cielo y la tierra, y que me ha hecho enflaquecer por espacio de muchos años, triunfa de la crueldad que me tiene apartado del bello redil donde dormí corderillo, enemigo de los lobos que le hacen la guerra, con otra voz y con otra cabellera, volveré como poeta y tomaré la corona sobre mis fuentes bautismales, porque allí entré en la fe que hace conocer las almas a Dios, y por la profesión que de ella hice, me rodeó Pedro de aquel modo la frente. Después se adelantó hacia nosotros un resplandor desde aquella legión de que salió el primero de los vicarios que Cristo dejó en la tierra. Mi dama, llena de alegría, me dijo: Mira, mira, he ahí el varón por quien allá abajo visitan a Galicia. Cual 2 palomas que al reunirse se demuestran su amor dando vueltas y arrullándose, así vi yo a aquellos grandes y gloriosos príncipes acogerse mutuamente, alabando el alimento de que allá arriba se nutren. Mas cuando hubieron dado fin a sus congratulaciones, cada cual se detuvo silencioso, coram me, y tan encendido que humillaba mi rostro. Beatriz dijo entonces riendo: Oh alma ilustre, que has descrito la liberalidad de nuestra basílica, haz resonar la esperanza en esta altura.
tú sabes que la has simbolizado tantas veces cuantas Jesucristo se os manifestó a los tres en todo su esplendor. Levanta la cabeza y tranquilízate, porque es preciso que lo que llega aquí arriba desde el mundo mortal se madure a nuestros rayos. Tan consoladoras palabras me fueron dirigidas por el segundo resplandor. Entonces elevé los ojos hacia aquellas montañas que antes los habían encorvado con su excesivo peso. Ya que nuestro emperador te dispensa la merced de que te encuentres, antes de tu muerte, en la estancia más secreta de su palacio con sus condes, a fin de que habiendo visto la verdad de esta corte, os anime por eso a ti y a los otros la esperanza que tanto enamora allá abajo, dime en qué consiste ésta, dime cómo florece en tu mente y de dónde te proviene. Así habló el segundo resplandor, y aquella piadosa dama que guió las plumas de mis alas hacia tan elevado vuelo, respondió antes que yo de esta suerte. La Iglesia militante no tiene entre sus hijos otro más provisto de esperanza, conforme a lo que está escrito en el sol que irradia sobre nuestra multitud. Por eso se le ha concedido que desde Egipto venga a ver a Jerusalén, antes de verse libre de la milicia. Los otros dos puntos sobre que han versado tus preguntas, no por deseo de saber, sino para que él refiera lo grata que te es esta virtud, los dejó a su cargo, que no le serán de difícil resolución, ni le servirán de vanagloria. Responda, pues, y que la gracia de Dios se lo conceda. Cual discípulo que responde a su maestro con precipitación y placer en aquello en que es experto, a fin de revelar su mérito, así respondí yo. La esperanza es una expectativa segura de la vida futura, producida por la gracia divina y los méritos anteriores. Muchas son las estrellas que me comunican esta luz, pero el que primero la derramó en mi corazón fue el supremo cantor del Supremo Señor. Que esperen en ti los que conocen tu nombre, dicen sus sublimes cánticos. ¿Y quién no lo conoce teniendo mi fe? Tú me has inundado después con su onda en tu epístola, así es que ya estoy lleno y derramo sobre otros vuestra lluvia. Mientras que yo hablaba, en el seno de aquel incendio oscilaba una llama rápida y frecuente como un relámpago. Después me dijo, el amor en que me abraso todavía por la virtud que me siguió hasta la palma y hasta mi salida del campo, quiere que te hable, a ti que con ella te deleitas, siéndome por lo mismo grato que me digas lo que la esperanza te promete. Yo le contesté, las nuevas y las antiguas escrituras prefijan el término a que deben aspirar las almas a quienes Dios ha concedido su amistad, y ese término lo veo ahora tal cual es. Isaías dice que cada una de ellas vestirá en su patria un doble ropaje, y su patria es esta dulce vida. Y tu hermano nos manifiesta más claramente esta revelación, allí donde trata de las blancas vestiduras. Inmediatamente después de pronunciadas estas palabras se oyó sobre nosotros «Speren tinte», a que respondieron todos los círculos de almas. Luego resplandeció entre ellas una luz tal que si Cáncer tuviese semejante claridad, el invierno tendría un mes de un solo día. Y cual una doncella placentera que se levanta y va y toma parte en la danza sólo por festejar a la nueva esposa y no por vanidad u otra falta, así vi a tan vívido esplendor llegar hacia los otros dos, que seguían dando vueltas cual era necesario a su ardiente amor, y se puso a cantar con ellos las mismas palabras con la misma melodía. Este es aquel que descansó sobre el pecho de nuestro pelícano, y ese es el que fue elegido desde la cruz para este gran cargo. Así dijo mi dama, y sus miradas no dejaron de estar más atentas después que antes de sus palabras. Lo mismo que quien mira y se le figura ver eclipsarse un poco el sol y que a fuerza de mirar concluye por no ver nada, tal me sucedió con aquel último fuego, hasta que se dijo, ¿por qué te deslumbras para ver una cosa que no está aquí? Mi cuerpo está en la tierra, y allí permanecerá con los otros cuerpos hasta tanto que su número se iguale con el eterno propósito. Las dos luces que se levantaron antes son las únicas que existen en este bienaventurado claustro con sus dos vestiduras, y así lo debes repetir en tu mundo.
dichas estas palabras, el círculo inflamado se detuvo, deteniendo también el triple canto que mezclaba dulcemente con sus vueltas, como para esquivar la fatiga o el peligro, se detienen al sonido de un pito los remos que venían azotando el agua. Ah, cuánta fue la turbación de mi mente cuando me volví para ver a Beatriz, y no pude lograrlo, a pesar de encontrarme cerca de ella y en el dichoso mundo. Fin del canto XXV del Paraíso. Canto XXVI del Paraíso de Dante. Es de dominio público. San Juan Evangelista examina al poeta sobre la tercera virtud teologal, sobre la caridad. Después, Adam cuenta al poeta sus dichas y sus desgracias. Mientras que yo dudaba a causa de mi deslumbrada vista, salió de la fúlgida llama que la deslumbró una voz que llamó mi atención y que decía: En tanto que recobras la vista que has perdido mirándome, es conveniente que hablando conmigo compenses su pérdida. Empieza, pues, dime a lo que tiende tu alma, y persuádete de que tu vista sólo se ha extraviado, pero no destruido, pues la dama que te conduce por esta resplandeciente región tiene en su mirada la virtud que tuvo la mano de Ananías. Yo dije: venga pronto o tarde, según su voluntad, el remedio a mis ojos, que fueron las puertas por donde ella entró con el fuego en que me abraso. El bien que esparce la alegría en esta corte es el alfa y el omega de cuanto el amor escribe en mí, ya leve o fuertemente. Aquella misma voz que desvaneciera el miedo causado por mi súbito deslumbramiento, excitó nuevamente en mí el deseo de hablar, y dijo: es preciso que te limpies en una criba más estrecha, es preciso que digas quién dirigió tu arco hacia tal blanco. Los argumentos filosóficos, contesté, y la autoridad que desciende de aquí, han debido infundirme tal amor, porque el bien, en cuanto lo es y en cuanto se le conoce, enciende tanto más el amor cuanta mayor bondad encierra. Así pues, hacia esa esencia cuya ventaja es tal que cualquier bien que se encuentra fuera de ella no es más que un rayo de su luz, es preciso que se dirija, con preferencia a otro bien cualquiera, la mente del que amando conoce la verdad en que se funda esta prueba. Tal verdad la ha dado a conocer a mi inteligencia aquel que me demuestra el primer amor de las sustancias eternas. Me la demuestran también las palabras del veraz Hacedor, que dijo a Moisés hablando de sí mismo: yo te mostraré reunidas en mí todas las perfecciones. Tú también me la demuestras en el principio de tu sublime Evangelio, que publica el arcano de arriba sobre todo otro heraldo. Y yo oí: en nombre de la inteligencia humana y de la autoridad divina que está de acuerdo con ella, reserva para Dios el mayor de tus amores. Pero dime todavía si te sientes atraído hacia él por otras cuerdas, y dime con cuántos dientes te muerde este amor. La santa intención del águila de Cristo no fue latente para mí, y comprendí hacia dónde quería guiar mi confesión, por eso empecé a decir: todas las mordeduras que pueden obligar al corazón a volverse hacia Dios concurren en mi caridad, porque la existencia del mundo y mi existencia, la muerte que él sufrió porque yo viviera, y lo que espera todo fiel como yo, así como el conocimiento de que he hablado, me han sacado del piélago del mal guiado amor y me han puesto en la playa del recto. Amo las hojas de que está cubierto el huerto del hortelano eterno, en la misma proporción del bien que aquél las comunica. En cuanto guardé silencio, resonó por el cielo un dulcísimo canto y mi dama decía con los demás: santo, santo, santo. Y así como al que despierta ante una luz penetrante por la virtud visiva que pasa de una membrana a otra de los ojos, una vez despierto, le disgusta lo que ve, tan ignorante le hace su súbito despertamiento, hasta que el raciocinio acude en su ayuda, de igual suerte lanzó Beatriz todo entorpecimiento de mis ojos con el rayo de los suyos que brillaba a más de 1000 millas. Entonces vi mucho más claro que antes y casi estupefacto, pregunté quién era un cuarto resplandor que distinguí con nosotros.
mi dama me dijo: dentro de aquellos rayos contempla amorosa a su hacedor la primer alma creada por la primera virtud. Como el follaje que doblega su copa al paso del viento y después se eleva por la propia virtud que la endereza, tal hice yo, maravillado, mientras que ella hablaba, haciéndome erguir después un deseo de preguntar que me abrasaba, por lo que empecé desta suerte: oh fruto, que fuiste producido ya maduro, oh padre antiguo de quien es nuera cada esposa y cada hija, tan devotamente como puedo te suplico que me hables. Tú ves mis deseos, los cuales no te manifiesto por oír más pronto tus palabras. A veces un animal cubierto con cualquier tela se agita de modo que manifiesta por los movimientos de su envoltura aquello que desea. Del mismo modo, la primer alma me manifestaba por la luz de que estaba revestida la alegría que le causaba complacerme. Después dijo: sin que me lo hayas manifestado, conozco tu deseo mejor que conoces tú cualquier cosa de la que estés más cierto, porque lo veo en el veraz espejo cuyo parelio son las demás cosas y que no es parelio de ninguna. ¿Quieres oír cuánto tiempo ha que Dios me colocó en el excelso jardín, en donde ésa te preparó a subir por tan larga escala? ¿Cuánto tiempo hace que fue querido a mis ojos, y la causa de mi gran ira, el idioma que usé y lo que hice? Sabe pues, hijo mío, que la causa de tan largo destierro no fue la de haber probado del árbol, sino la de haber transgredido la orden. Allí de donde tu dama ha hecho partir a Virgilio estuve deseando esta compañía por espacio de 4302 revoluciones del sol, a quien vi volver hacia todas las luces de su camino mientras permanecí en la tierra 930 veces. La lengua que hablé se extinguió completamente antes que las gentes de Nemrod se dedicaran a la obra interminable, porque ningún efecto racional fue jamás duradero a causa de la voluntad del hombre que se renueva según la posición y la influencia de los astros. Es cosa muy natural que el hombre hable, pero la naturaleza deja a vuestra discreción que lo hagáis de este o del otro modo. Antes de que yo descendiese a las angustias infernales, se daba en la tierra el nombre de Él al sumo bien, de quien procede la alegría que me circunda. Elí se le llamó después, y así debía ser, porque el uso de los mortales es como la hoja de una rama, que desaparece para ceder su puesto a otra nueva. En el monte que se eleva más sobre las ondas, llevé yo una vida pura y deshonesta desde la primera hora hasta la que es segunda, cuando el sol pasa de un cuadrante a la hora sexta. Fin del canto 26º del Paraíso. Canto 27º del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Apóstrofes de San Pedro contra los males pastores. Dante sube con Beatriz a la novena esfera, llamada el primer móvil. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, entonó todo el paraíso con tan dulce canto que me embriagaba. Lo que veía me parecía una sonrisa del universo, porque mi embriaguez penetraba por la vista y el oído. Oh gozo, oh inefable alegría, oh vida entera de amor y de paz, oh riqueza segura y sin deseo. Ante mis ojos estaban encendidas las 4 antorchas y aquella que había venido antes empezó a lanzar más vivos destellos, siendo su aspecto tal cual debería ser el de Júpiter, si éste y Marte fueran aves y trocasen su plumaje. La providencia, que distribuye aquí el tiempo y los empleos, había impuesto silencio al coro bienaventurado por todas partes cuando oí estas palabras. Si yo cambio de color, no te maravilles, porque en cuanto hable verás cómo lo cambian también todos estos. Aquel que usurpa en la tierra mi puesto, mi puesto, mi puesto que está vacante, sin embargo, ante los ojos del Hijo de Dios, ha hecho de mi cementerio una sentina de sangre y podredumbre, que al perverso caído desde aquí sirve allá abajo de consuelo. Entonces vi el cielo cubierto de aquel color que comunica el sol por mañana y tarde a las nubes que están en el horizonte opuesto a él, y cual mujer virtuosa que está segura de sí misma
y que se ruboriza tan sólo con escuchar las faltas de otro, así vi yo a Beatriz cambiar de aspecto, y creo que tuvo lugar en el cielo un eclipse semejante cuando la pasión del poder supremo. Después continuó en estos términos con voz tan alterada que no fue mayor la alteración de su semblante. Mi sangre, así como la de Lino y la de Cleto, no alimentó a la esposa de Cristo para acostumbrarla a adquirir oro, sino para que adquiriese aquella vida virtuosa por la que Sixto y Pío, Calisto y Urbano derramaron su sangre después de muchas lágrimas. No fue nuestra intención que una parte del pueblo cristiano estuviese sentada a la derecha y otra a la izquierda de nuestro sucesor, ni que las llaves que me fueron concedidas se convirtiesen en una enseña de guerra que combatiese contra los bautizados, ni que estuviese representada mi imagen en un sello para servir a privilegios vendidos y falsos, de que con frecuencia me avergüenzo e irrito. Por todos los prados se ven allá abajo lobos rapaces disfrazados de pastores. Oh Dios, defensor de la Iglesia, ¿por qué duermes? Los de Cahors y los de Gascuña se preparan a beber nuestra sangre. Oh buen principio, en que fin tan vil es preciso que caigas. Pero la alta providencia que con Escipión defendió en Roma la gloria del mundo, lo socorrerá en breve según imagino. Y tu hijo, que todavía has de volver abajo llevado por tu cuerpo mortal, abre allí la boca y no ocultes lo que yo no oculto. Así como nuestro aire se condensa despidiendo hacia la tierra copos de helados vapores cuando el cuerno de la cabra del cielo toca al sol, del mismo modo vi al éter adornarse en lo alto y nevar los vapores triunfantes que allí se habían detenido con nosotros. Mi vista seguía sus semblantes y los siguió hasta el medio, en donde la mucha distancia me impidió ir más adelante, por lo cual mi dama, reparando que había cesado de mirar hacia arriba, me dijo: «Baja la vista y repara cuánto has girado». Desde que había mirado a la tierra por primera vez, vi que había recorrido el arco que forma desde el centro al fin el primer clima, así es que contemplaba más allá de Cádiz el insensato paso de Ulises, y más acá la playa en que Europa se convirtió en tan dulce carga, y aun hubiera descubierto un poco más de aquel rincón de la tierra, a no haberse adelantado el sol bajo mis pies un signo y algo más. El amoroso espíritu con que adoro siempre a mi dama ardía más que nunca en deseos de volver nuevamente hacia ella los ojos, y si la naturaleza o el arte han producido bellezas donde espaciar la vista para atraer los espíritus, ya en los cuerpos humanos, ya en pinturas, todas reunidas serían nada en comparación del placer divino que me iluminó cuando me volví hacia su faz riente, y la fuerza que me infundió su mirada me apartó del bello nido de leda y me transportó al cielo más veloz. Sus partes vivísimas y excelsas son tan uniformes que no sabré decir cuál de ellas escogió Beatriz para que yo la ocupara. Pero ella, que veía mi deseo, empezó a decirme, sonriendo tan placentera, que parecía que Dios se regocijaba en su semblante: «En esta esfera empieza, como en su meta, el movimiento, que naturalmente cesa en el centro y mueve en torno suyo todo lo demás, y este cielo no tiene otro sitio donde adquirir movimiento más que la mente divina en que se enciende el amor que le hace girar, y la influencia que llueve en los demás cielos y en los elementos. La luz y el amor le circundan del mismo modo que él circunda a los otros cielos inferiores, y ese círculo de luz y de amor lo dirige solamente aquel que lo ciñe en este cielo. Su movimiento no está determinado por otro alguno, pero los demás están metidos por éste lo mismo que 10 por 5 y por 2. Ahora puedes comprender cómo tiene sus raíces el tiempo en este tiesto y en los otros las hojas. Oh concupiscencia, que de tal modo hundes debajo de ti a los mortales que a ninguno le es posible sacar los ojos fuera de tus ondas. Mucho florece la voluntad en los hombres, pero la continua lluvia convierte las verdaderas ciruelas en endrinas. La fe y la inocencia sólo se encuentran en los niños, y después cada una de ellas huye antes de que el vello cubra sus mejillas. Joven hay que aún balbucea y ayuna, y que después devora, con la lengua suelta, cualquier alimento en cualquier época, y lo hay también que, balbuciente aún, ama y escucha a su madre, y cuando llega a hablar claramente desea verla sepultada.
Por esto, de blanca que era en su primer aspecto, se convierte en negra la piel de la bella hija de aquel que nos trae la mañana y nos deja la noche. A fin de que no te maravilles, sabe que en la tierra no hay quien gobierne, por lo cual va tan descarriada la razón humana. Pero antes de que el mes de enero deje de pertenecer al invierno, a causa del centésimo de que allá abajo no hacen caso, los círculos superiores girarán de tal suerte que la fortuna, por tanto tiempo esperada, volverá las popas donde ahora están las proas, haciendo que la flota navegue directamente, y el verdadero fruto vendrá después de la flor. Fin del canto XXVII del Paraíso. Canto XXIX del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Beatriz instruye a Dante sobre la creación de los ángeles. Enseguida censura a los teólogos y predicadores de aquel tiempo que, abandonando el Evangelio, se complacían en inventar fábulas. Por último, vuelve a hablar de la sustancia de los ángeles. Cuando los dos hijos de Latona, cubiertos de Aries y Libra, se hacen a sí mismos una zona del horizonte, mientras dura el momento que los equilibra, hasta que uno y otro se libran de aquel cinto cambiando de hemisferio, por igual espacio de tiempo estuvo Beatriz, dibujada en su rostro una sonrisa, silenciosa y mirando fijamente el punto que había deslumbrado mi vista. Después empezó a decir: yo te diré sin preguntártelo lo que quieres oír, porque lo he visto allí donde concurren todo ubi y todo cuando, no por obtener algún bien, lo que no puede ser, sino a fin de que su esplendor, reflejándose en las cosas creadas, pueda decir: existo. El eterno amor que abrió en su eternidad, según le plugo, antes de tiempo y fuera del alcance de toda inteligencia humana, y produjo 9 órdenes de amores, no porque antes hubiera permanecido ocioso, puesto que ni antes ni después procedieron las palabras de Dios sobre estas aguas. El eterno amor se abrió en su eternidad, según le plugo. La forma y la materia, unidas y purificadas, salieron de este acto exentas de imperfección, como salen 3 flechas de un arco de 3 cuerdas. Y así como en el vidrio, en el ámbar o en el cristal brilla un rayo de tal modo que desde que acude hasta que se refleja no transcurre intervalo alguno, así también aquel triforme efecto irradia a la vez de su Señor sin distinción entre su principio y su ser. Después fue concreado y establecido el orden de las sustancias, que fueron la cima del mundo en que se produjo el acto puro. La parte inferior tuvo potencia pura, pero en el medio unió tal nudo a la forma y la materia que nunca se desata. Jerónimo ha escrito que los ángeles fueron creados muchos siglos antes de que fuera hecho el otro mundo, pero esta verdad está escrita en muchos pasajes de los escritores del Espíritu Santo, y la podrás observar si bien la examinas. Hasta la misma razón la ve en parte, pues no podría comprender que los motores permanecieran tanto tiempo sin su perfección. Ahora sabes ya dónde, cómo y cuándo fueron creados estos amores, de modo que están extinguidos 3 ardores de tu deseo. No contarías de 1 a 20 con la prontitud con que una parte de aquellos ángeles turbó el mundo de vuestros elementos. La otra parte quedó aquí y empezó la obra que contemplas con tanto placer que nunca cesa de girar. La causa principal de la caída fue el maldito orgullo de aquel que viste en el centro de la tierra, pesando sobre él toda la gravedad del mundo. Esos que ves aquí fueron modestos, reconociendo la bondad que los había hecho dispuestos a tan altas miras, por lo cual las suyas fueron de tal modo exaltadas por la gracia que ilumina y por su mérito, que poseen una plena y firme voluntad. Y no quiero que dudes, sino que te cerciores de que es meritorio recibir la gracia, según que el amor con que se pide es más o menos grande. En adelante puedes contemplar a tu placer y sin otra ayuda este consistorio, si has entendido mis palabras. Pero como en la tierra y en vuestras escuelas se lee que la naturaleza angélica es tal que entiende, recuerda y quiere, te diré más todavía con objeto de que veas en toda su pureza la verdad que abajo se confunde, equivocando semejante doctrina. Estas sustancias, después de haberse recreado en el rostro de Dios,
no separaron su mirada de éste para quien nada hay oculto, así es que su vista no está interceptada por ningún nuevo objeto, por lo cual, no estando dividido su pensamiento, no tienen necesidad de recordar. Allá abajo, pues, se sueña sin dormir, creyendo unos y no creyendo otros decir la verdad, pero en éstos hay más falta y más vergüenza. Vosotros no vais allá abajo filosofando por un mismo sendero. Tanto es lo que os arrastran el amor hacia la apariencia y sus quimeras, y aun esto se tolera aquí con menos rigor que cuando se desprecia la Sagrada Escritura o se la da un significado torcido. No pensáis en la sangre que cuesta sembrarla por el mundo y lo que agrada el que uniforma humildemente sus ideas a las de aquella. Solo por aparecer docto, cada cual se ingenia y hace sus invenciones, que sirven de texto a los predicadores mientras que el Evangelio se calla. Uno dice que la luna retrocedió cuando la pasión de Cristo y se interpuso a fin de que la luz del sol no pudiera bajar a la tierra. Otros que la luz se ocultó por sí misma, así que este eclipse fue tan sensible para los españoles y los indios como para los judíos. No tiene Florencia tantos Lapo y Bindi como fábulas se pronuncian durante un año y por todas partes en el púlpito. Así es que las ovejas, ignorantes, vuelven del pasto repletas de viento, sin que les sirva de excusa no haber visto el daño. Cristo no ha dicho a su primer convento, andad y predicad al mundo cuentos, sino que les dio por base la verdad, la cual resonó de tal modo en su boca, que en la guerra que tuvieron que sostener para encender la fe, se valieron del Evangelio como de escudo y lanza. Ahora se va a predicar con argucias y bufonadas, y con tal de excitar la hilaridad, la cogulla se hincha y no se desea otra cosa. Pero en la punta de esa cogulla anida tal pájaro que si el vulgo lo viese no admitiría las indulgencias de aquellos en quienes confía, por cuyas indulgencias se ha acrecentado tanto la necedad en la tierra que sin necesidad de testimonio alguno se daría entera fe a cualquier promesa con respecto a ellas. Con esto engorda el puerco de San Antonio y engordan otros muchos que son peores que puercos, pagando en moneda sin cuño. Mas después de esta larga digresión, vuelve ya tus ojos al camino recto, de modo que éste y el tiempo se abrevien. La naturaleza de los ángeles aumenta tanto su número de grado en grado, que no hay palabra ni inteligencia mortal que pueda llegar a significar ese número, y si examinas bien lo que reveló Daniel, verás que en sus millares no se manifiesta un número determinado. La primera luz que ilumina toda la naturaleza angélica penetra en ésta de tantos modos cuantos son los esplendores a que se une, por lo cual, como a todo acto de intuición sigue la afección, la dulzura de amor hierve y se entibia diferentemente en los ángeles. Ya puedes contemplar en adelante la altura y la extensión del poder eterno, puesto que se ha hecho tantos espejos en que se multiplica, quedando siempre uno e indivisible, como antes de la creación de los ángeles. Fin del canto 29 del Paraíso. Canto 28 del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El poeta anuncia que se le ha permitido ver la esencia divina. Ve un punto resplandeciente de viva luz, en torno del cual giran 9 círculos. Entonces Beatriz le explica que los 9 círculos del mundo ininteligible correspondían a las 9 esferas del mundo sensible. Después le habla de la jerarquía de los ángeles. Después que aquella que guía mi alma por el paraíso me manifestó la verdad con respecto a la vida actual de los míseros mortales, recuerda mi memoria que así como el que ve en un espejo la llama de una antorcha encendida detrás de él, antes de haberla visto o pensado en ella, se vuelve para cerciorarse de si el cristal le dice la verdad, y ve que los dos están acordes, como la nota musical con el metro de los versos, así hice yo al contemplar los hermosos ojos, en donde tejió amor la cuerda que me sujetó, y cuando me volví y se vieron heridos los míos, por lo que aparece en aquel cielo cada vez que se fijan en su extensión, distinguí un punto que despedía tan penetrante claridad que es preciso cerrar los ojos iluminados por ella,
a causa de su aguda intensidad. La estrella que más pequeña parece desde la tierra parecería una luna colocada a su lado, como una estrella cerca de otra. Casi parece distar tanto de su círculo la luz que le traza cuando el vapor que lo forma es más denso, cuando distaba del centro de aquel punto un círculo de fuego, girando tan rápidamente que hubiera vencido en celeridad al movimiento de aquel cielo que más velozmente gira ciñendo al mundo. Este estaba circunscrito por otro y éste por un tercero, y el tercero por el cuarto, por el quinto el cuarto, y después por el sexto el quinto. Sobre éstos seguía el séptimo, de tan gran extensión que la mensajera de Juno sería demasiado estrecha para contenerlo por completo. Lo mismo sucedía con el octavo y el noveno, y cada cual de ellos se movía con más lentitud según que su número estaba más distante del primero, teniendo la llama más clara aquel que menos distaba de la luz purísima, porque según creo, participa de ella. Mi dama, que me veía presa de una viva curiosidad, me dijo: desde aquel punto depende el cielo y toda la naturaleza. Mira aquel círculo que está más próximo a él y sabe que su movimiento es tan rápido a causa del ardiente amor que le impulsa. Le contesté: si el mundo estuviera dispuesto en el orden en que veo esas ruedas, tu explicación me hubiera satisfecho. Pero en el mundo sensible se pueden ver las cosas tanto más rápidas cuanto más apartadas están de su centro. Así es que si mi deseo debe tener fin en este maravilloso y angélico templo, cuyos únicos confines son el amor y la luz, necesito todavía oír cómo es que el modelo y la copia no van del mismo modo, porque yo en vano reflexiono en ello. Si tus dedos no bastan para deshacer ese nudo, no es maravilla, tan sólido se ha hecho por no haber sido tocado. Así dijo mi dama, después añadió: retén lo que voy a decirte si quieres quedar satisfecho, y aguza sobre ello el ingenio. Los círculos corporales son anchos y estrechos según la mayor o menor virtud derramada por todas sus partes. Cuanta mayor es su bondad, más saludables son los efectos que produce. El cuerpo mayor contiene mayor bien con tal de que tenga todas sus partes igualmente completas. Así pues, este círculo en que estamos, que arrastra consigo todo el alto universo, corresponde al que más ama y más sabe. Por lo cual, si tú te fijas en la virtud y no en la extensión de las sustancias que te aparecen redondas, verás una relación admirable y gradual entre cada cielo y su inteligencia. Puro y sereno como queda el hemisferio del aire cuando Bóreas sopla con la menos impetuosa de sus mejillas, limpiando y disolviendo la niebla que antes lo oscurecía todo, y haciendo que el cielo ostente las bellezas de toda su comitiva, quedé yo, cuando mi dama me satisfizo con sus claras respuestas, viendo entonces la verdad tan brillante como las estrellas en el cielo. Cuando hubo terminado sus palabras, empezaron a chispear los círculos como chispea el hierro candente, y aquel centelleo que parecía un incendio era imitado por cada chispa de por sí, siendo éstas tantas que su número se multiplicaba 1000 veces más que el producido por la multiplicación de las casillas de un tablero de ajedrez. Yo oía cantar hosanna de coro en coro hasta el punto fijo que los tiene y los tendrá ubi han estado siempre, y aquella que veía las dudas de mi mente dijo: los primeros círculos te han mostrado los serafines y los querubines. Siguen con tal velocidad su amorosa cadena para asemejarse al punto cuanto pueden, y pueden según ven a Dios de más cerca. Aquellos otros amores que van en torno de ellos se llaman tronos de la mirada divina, porque terminan el primer ternario, y debes saber que es tanto mayor su gozo cuanto más penetra su vista en la verdad, en que se calma toda inteligencia. Aquí puede verse que la beatitud se funda en el acto de contemplar, y no en el de amar a Dios, cuyo acto es posterior a aquel, y siendo las obras meritorias, engendradas por la gracia y los buenos deseos, la medida de la contemplación, se procede por grados a su colocación. El otro ternario, que germina así en esta primavera eterna, no despojada por el Aries nocturno, canta perpetuamente hosanna con 3 melodías que resuenan en los 3 órdenes de alegría de que se compone. En esa jerarquía están las 3 diosas,
primero dominaciones y después virtudes. El tercer orden es el de las potestades. Después, en los dos penúltimos círculos giran los principados y los arcángeles. El último está consagrado a los festejos de los ángeles. Todos estos órdenes tienen sus miradas fijas arriba y ejercen abajo tal influencia que así como ellos son atraídos por Dios, atraen a lo que está debajo de ellos. Con tal ardor se puso Dionisio a contemplar esos órdenes que los nombró y distinguió como yo. Pero Gregorio se separó después de él. Así es que en cuanto ha abierto sus ojos en este cielo, se ha reído de sí mismo. Y si un mortal ha revelado en la tierra una verdad tan secreta, no quiero que te admires, porque el que la vio aquí arriba se la descubrió, con otras muchas cosas referentes a las verdades de estos círculos. Fin del canto 28 del Paraíso. Canto 30 del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dante sube con Beatriz al 10º cielo, al Empíreo. Después de una visión sobrenatural, se le concede al poeta que vea claramente el triunfo de los ángeles y de las almas bienaventuradas. Su guía le da a conocer el nombre de los elegidos y le hace contemplar la magnitud de la ciudad de Dios. Quizá a 6000 millas de distancia de esta esfera hierve la hora sexta, y este mundo inclina ya su sombra casi horizontalmente, cuando el centro del cielo que se eleva sobre nosotros empieza a ponerse, de modo que alguna estrella no se distingue ya en la baja tierra. Y a medida que la clarísima sierva del sol se aproxima más a nosotros, el cielo va cerrándose de luz en luz hasta la más bella. No de otra suerte, pues, se fue extinguiendo poco a poco a mi vista el triunfo de los coros angélicos que festejan sin cesar en torno del punto que me deslumbró, pareciendo encerrado en lo mismo que él encierra, por lo cual me vi obligado a volver los ojos hacia Beatriz, mi amor, y no ver ya nada de aquello. Si todo cuanto hasta aquí se ha dicho de ella estuviera reunido en una sola alabanza, sería poco para llenar el objeto. La belleza que en ella vi sobrepuja no tan solo a nuestra inteligencia, sino que creo con certeza que su hacedor es el único que la comprende. Me confieso vencido por este pasaje de mi poema más de lo que con respecto a otro punto lo fue jamás autor trágico o cómico, porque así como el sol fatiga el párpado más tembloroso, del mismo modo el recuerdo de la dulce sonrisa paraliza mi mente. Desde el primer día en que vi su rostro en esta vida hasta mi actual contemplación, no se ha interrumpido la continuación de mi canto. Pero ahora es preciso que mi poema desista de seguir cantando la belleza de mi dama, como hace todo artista que ha llegado al último esfuerzo de su arte. Tal cual la dejo para que la anuncie una trompeta de mayor sonido que la mía, que conduce a término su difícil tarea, Beatriz repuso con el gesto y la voz de un guía solícito. Hemos salido fuera del mayor de los cuerpos celestes para subir al cielo que es pura luz, luz intelectual llena de amor, amor de verdadero bien lleno de gozo, gozo superior a toda dulzura. Aquí verás una y otra milicia del paraíso, y una de ellas bajo aquel aspecto con que la contemplarás en el juicio final. Como súbito relámpago que disipa las potencias visivas, privando al ojo de la facultad de distinguir los mayores objetos, así me circundó una luz resplandeciente, dejándome velado de tal suerte con su fulgor que nada descubría. El amor que da contento a este cielo acoge siempre con semejante saludo al que entra en él, a fin de disponer al cirio para recibir su llama. No llegaron tan pronto hasta mí estas breves palabras de Beatriz, como me sentí impulsado a elevarme sobre mi virtud, encendiéndose en mí una nueva vista, y tal que no hay luz tan pura y resplandeciente que no pudieran soportar mis ojos. Y vi un fulgor en forma de río, de brillantes resplandores, entre dos orillas adornadas de admirable primavera. De este río salían chispas tan vivas que por todas partes caían entre las flores como rubíes rodeados de oro. Después, como embriagadas por aquellos aromas, volvían a sumergirse en el maravilloso río, y si una entraba, otra salía fuera.
El alto deseo que ahora te inflama y estimula para comprender lo que estás viendo, me place tanto más cuanto es más grande. Pero es preciso que bebas de esa agua antes de que calmes tanta sed. Así me dijo el sol de mis ojos. Luego añadió: el río y los topacios que entran y salen, y la sonrisa de las hierbas son sombras y prefacios de la verdad, no porque sean en sí de difícil comprensión, sino porque el defecto está en ti, que no tienes aún la vista bastante elevada. No hay niño que se coja tan presuroso al pecho de su madre cuando se despierta más tarde de lo que acostumbra, como hice yo, a fin de que mis ojos fueran espejos más a propósito, para ver las cosas celestes, inclinándome sobre la onda que corre para que se acuda a perfeccionarse en ella, y en cuanto en ella se bañó la extremidad de mis párpados, me pareció que de larga se había vuelto redonda. Después, como gente enmascarada que parece otra cosa muy distinta en cuanto se despoja de la falsa apariencia bajo la cual se ocultaba, a mí me pareció que adquirían mayor alegría las flores y las chispas, de suerte que pude contemplar las dos cortes del cielo. Oh esplendor de Dios, merced al cual vi el gran triunfo del reino de la verdad, dame fuerzas para decir cómo lo vi. Allá arriba hay una luz que permite que vea a su Creador toda criatura que sólo funda su paz en su contemplación. Se extiende en una figura circular tan inmensa que su circunferencia sería para el sol un cinturón muy ancho. Toda su apariencia procede de un rayo reflejado sobre la cumbre del primer móvil, que de él adquiere movimiento y potencia, y así como una colina se contempla en el agua que se desliza por su base, como excitada por el deseo de verse adornada cuando está más rica de hierbas y florecillas, así suspendidas en torno, vi reflejarse en más de 1000 gradas todas las almas que desde nuestro mundo han vuelto allá arriba. Y si la última grada concentra en sí tanta luz, ¿cuál no será el esplendor de esta rosa en sus últimas hojas? Mi vista no se perdía en la anchura ni en la altura de esta rosa, pero abarcaba toda la cantidad y la cualidad de aquella alegría. Allí, estar cerca o lejos, ni da ni quita, porque donde Dios gobierna sin interposición de causas secundarias, no ejerce ninguna acción la ley natural. Hacia el cáliz de la rosa sempiterna que se dilata, se eleva gradualmente y exhala un perfume de alabanzas al sol que allí produce una eterna primavera. Me atrajo Beatriz, como el que calla al mismo tiempo que quiere hablar, y dijo: mira cuán grande es la reunión de blancas estolas. Mira qué gran circuito tiene nuestra ciudad. Mira nuestros escaños tan llenos que ya son pocos los llamados a ocuparlos. En aquel gran asiento donde tienes los ojos fijos a causa de la corona que está colocada sobre él, se sentará antes de que tú cenes en estas bodas, el alma que ya fue del gran Enrique y que será augusta en la tierra, el cual vendrá a reformar la Italia antes de que este país esté preparado para ello. La ciega concupiscencia que os embrutece os hace semejantes al niño que muere de hambre y rechaza a su nodriza. Entonces será perfecto en el foro divino un hombre que abiertamente y ocultamente no irá por el mismo camino que aquél, pero poco tiempo lo tolerará Dios en su santo cargo, porque será arrojado donde está Simón Mago por sus merecimientos, y hará que el de Alaña se hunda más. Fin del canto 30 del Paraíso. Canto 31 del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Prosigue el poeta la descripción de las dos cortes celestes. Habiendo subido Beatriz, o el espíritu de la teología, a su asiento, lo envió a San Bernardo para mostrarle la gloria de la Virgen María. En forma pues de blanca rosa se ofrecía a mi vista la milicia santa que Cristo con su sangre hizo su esposa. Pero la otra, que volando ve y canta la gloria de aquel que la enamora y la bondad que tan grande la ha hecho, como un enjambre de abejas que tan pronto se posa sobre las flores como vuelve al sitio donde su trabajo se convierte en dulce miel, descendía a la gran flor que se adorna de tantas hojas, y desde allí se lanzaba de nuevo hacia el punto donde siempre permanece su amor. Todas estas almas tenían el rostro de llama viva, las alas de oro y lo restante de tal blancura que no hay nieve que pueda comparársele.
cuando descendían por la flor de grada en grada, comunicaban a las otras almas la paz y el ardor que ellas adquirían volando, y por más que aquella familia alada se interpusiera entre lo alto y la flor, no impedían la vista ni el esplendor, porque la luz divina penetra en el universo según que éste es digno de ello, de manera que nada puede servirle de obstáculo. Este reino tranquilo y gozoso, rico de gente antigua y moderna, tenía la vista y el amor dirigidos hacia un solo punto. Oh trina luz, que centelleando en una sola estrella, regocijas de tal modo la vista de esos espíritus, mira cuál es aquí abajo nuestra tormenta. Si los bárbaros, procedentes de la playa que cubre Hélice, diariamente, girando con su hijo, a quien mira con amor, se quedaban estupefactos al ver a Roma y sus magníficos monumentos, cuando Letrán superaba a todas las obras salidas de manos de los hombres, yo, que acababa de pasar de lo humano a lo divino y del tiempo limitado a lo eterno, y de Florencia a un pueblo sabio y justo, ¿de qué estupor no estaría lleno? En verdad que entre tal estupor y mi gozo me complacía el no oír ni decir nada. Y como el peregrino que se recrea contemplando el templo que había hecho voto de visitar y espera al volver a su país referir cómo estaba construido, así yo, contemplando la viva luz, paseaba mis miradas por todas las gradas, ya hacia arriba, ya hacia abajo, ya en derredor, y veía rostros que excitaban a la caridad, embellecidos por otras luces y por su sonrisa, y en actitudes adornadas de toda clase de gracia. Mi vista había abarcado por completo la forma general del paraíso, pero no se había fijado en parte alguna. Entonces, poseído de un nuevo deseo, me volví hacia mi dama para preguntarle sobre algunos puntos que tenían en suspenso mi mente. Pero cuando esperaba una cosa me sucedió otra. Creía ver a Beatriz y vi un anciano vestido como la familia gloriosa. En sus ojos y en sus mejillas estaba esparcida una benigna alegría, y su aspecto era tan dulce como el de un tierno padre. ¿Y ella dónde está? Le dije desde luego. A lo cual contestó: Beatriz me ha enviado desde mi sitio para poner fin a tu deseo, y si miras el tercer círculo a partir de la grada superior, la verás ocupar el trono en que la han colocado sus méritos. Sin responder, levanté los ojos y la vi formarse una corona reflejando sobre ella los eternos rayos. El ojo del que estuviese en lo profundo del mar no estaría tan distante de la región más elevada donde truena como lo están los míos de Beatriz, pero nada importaba, porque su imagen llegaba hasta mí sin interposición de otro cuerpo. Oh mujer en quien vive mi esperanza y que consentiste por mi salvación en dejar tus huellas en el infierno, si he visto tantas cosas, a tu bondad y a tu poder debo esta gracia y la fuerza que me ha sido necesaria. Tú, desde la esclavitud, me has conducido a la libertad, por todas las vías y por todos los medios que para hacerlo han estado a tu alcance. Consérvame tus magníficos dones, a fin de que mi alma, que sanaste, sea de tu agrado cuando se separe de su cuerpo. Así oré, y aquella que tan lejana parecía sonrió y me miró. Después se volvió hacia la eterna fuente. El santo anciano me dijo: a fin de que lleves a feliz término tu viaje, con cuyo objeto me envía a tu lado la oración y el amor santo, vuela con los ojos por este jardín, porque el verle te prepare la vista para subir hasta el rayo divino. Y la reina del cielo, por quien ardo enteramente en amor, nos concederá todas las gracias, porque yo soy su fiel Bernardo. Como aquel que quizá viene de Croacia para ver nuestra Verónica y no se cansa de contemplarla a causa de su antigua fama, antes bien dice para sí mientras se la enseñan: Señor mío Jesucristo, Dios verdadero, ¿era tal vuestra imagen? Lo mismo estaba yo mirando la viva caridad de aquel que entregado en el mundo a la vida contemplativa, gustó de la paz de que ahora goza. Hijo de la gracia, empezó a decirme, no podrás conocer esta existencia dichosa mientras tengas continuamente los ojos bajos. Ve mirando los círculos hasta el más remoto, a fin de que descubras el trono de la reina a quien está sometido y consagrado este reino. Levanté los ojos, y así como la parte oriental del horizonte excede en claridad a aquella por donde el sol se pone,
del mismo modo y dirigiendo la vista como el que va del fondo de un valle a la cumbre de un monte, vi en el más elevado círculo una parte del mismo que sobrepujaba en claridad a todas las otras. Y así como en aquella parte en donde se espera el timón que tan mal guió Faetón, más se inflama el cielo, y fuera de ella va perdiendo la luz su viveza, de igual suerte aquel pacífico oriflama brillaba más en su centro, amortiguando por igual el brillo de las otras llamas. En aquel centro vi más de 1000 ángeles que le festejaban con las alas desplegadas, diferente cada cual en su esplendor y en su actitud. Ante sus juegos y sus cantos vi sonreír una beldad que infundía el contento en los ojos de los demás santos. Aun cuando tuviera tantos recursos para decir como para imaginar, no me atrevería a expresar la más mínima parte de sus delicias. Cuando Bernardo vio mis ojos fijos y atentos en el objeto de su ferviente amor, volvió los suyos hacia él con tanto afecto que infundió en los míos más ardor para contemplarlo. Fin del canto 31 del Paraíso. Canto 32 del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. San Bernardo da a conocer al poeta el orden en que están colocados los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, le hace contemplar principalmente la gloria de la Virgen bienaventurada. Atento a su dicha, aquel contemplador asumió espontáneamente en sí el cargo de maestro y empezó por estas santas palabras. La herida que María restañó y curó fue abierta y enconada por aquella mujer tan hermosa que está a sus pies. En el orden que forman los terceros puestos están sentadas bajo ella Raquel con Beatriz, Sara, Rebeca, Judith y la bisabuela del cantor, que en medio del dolor producido por su falta dijo Miserere mei. Puedes verlas de trono en trono, descendiendo a medida que en la rosa te las voy nombrando de hoja en hoja. Y desde la séptima grada para abajo, como desde la más alta a la misma grada, se suceden las hebreas, repartidas en todas las hojas de la flor, porque aquellas son como un recto muro que descendiendo divide los sagrados escalones según se fijó la mirada de su fe en Cristo. En esa parte en que la flor está provista de todas sus hojas se sientan los que creyeron en la venida de Jesucristo, y en la otra en que los semicírculos se ven interrumpidos por algunos vacíos, se sientan los que creyeron en él después de haber venido a la tierra, y así como en esa parte el glorioso trono de la Dama del Cielo y los otros escaños inferiores forman tan gran separación, así en la opuesta está el trono del gran Juan, que siempre santo sufrió la soledad, el martirio y el infierno después durante 2 años, y debajo de él, formando a propósito igual separación, está el de Francisco, bajo éste el de Benito, bajo Benito Agustín y otros varios, descendiendo de igual modo hasta aquí de círculo en círculo. Admira pues la elevada providencia divina, porque uno y otro aspecto de la fe llenarán por igual este jardín, y sabe que desde la grada que corta por mitad ambas filas hasta abajo nadie se sienta por su propio mérito, sino por el que contrajo otro, y bajo ciertas condiciones, porque todos ellos son espíritus desprendidos de la tierra antes de que estuviesen dotados de criterio para elegir la verdad. Fácil te será cerciorarte de ellos por sus rostros y también por sus voces infantiles, si los miras y los escuchas bien. Ahora dudas y dudando guardas silencio, pero yo te desprenderé de los lazos en que te ves estrechado por tus sutiles ideas. En toda la extensión de este reino no puede tener lugar ningún evento casual, como tampoco lo tienen la tristeza, la sed ni el hambre, porque por eterna ley está establecido todo cuanto ves, de manera que aquí todo se corresponde como el anillo al dedo. Así es que esta gente solícita por la verdadera vida no es aquí más o menos excelente de por sí, sine causa. El rey, por quien se conserva este reino en tan gran amor y felicidad que ningún deseo se aventura a aspirar a más, creando todos los espíritus bajo su dulce aspecto, los dota a su grado de diferente gracia, y séate bastante conocer el efecto. Esto mismo está expreso y claramente probado en la Sagrada Escritura por los gemelos a quienes hizo estremecer la cólera en el vientre de su madre, por lo cual
la altísima luz debe conceder la corona de tal gracia según el color de los cabellos. Así pues, sin hacer distinción entre sus obras, están colocados de grada en grada, difiriendo únicamente en su penetración primera. En los siglos primitivos bastaba únicamente para salvarse con tener al mismo tiempo que la inocencia la fe de los padres. Transcurridas las primeras edades, era preciso que los inocentes niños adquirieran fuerza en sus inocentes alas por medio de la circuncisión, pero cuando llegó el tiempo de la gracia, toda aquella inocencia debió permanecer en el limbo, si no había recibido el perfecto bautismo de Cristo. Contempla al presente la faz que más se asemeja a la de Cristo, pues sólo su resplandor podrá disponerte a ver a Cristo. Vi yo ver sobre él tanta alegría, llevada por los santos espíritus, creados para volar por aquella altura, que todo cuanto antes había visto no me había causado tal admiración, ni me había mostrado mayor semejanza con Dios. Y aquel amor que fue el primero en descender cantando Ave María gratia plena, extendió sus alas delante de él. A tan divina cantinela respondió por todas partes la corte bienaventurada, de tal modo que cada espíritu pareció más radiante. Oh Santo Padre, que por mí te dignas estar aquí abajo, dejando el dulce sitio donde te sientas por toda una eternidad. ¿Qué ángel es ese que con tanto gozo mira los ojos de nuestra reina, y tan enamorado que parece de fuego? Con estas palabras recurrí nuevamente a la enseñanza de aquel que se embellecía con las bellezas de María, como a los rayos del sol se embellece la estrella matutina. Y él me contestó: toda la confianza y la gracia que pueden estar contenidas en un ángel y en un alma se encuentran en él, y así queremos que sea, porque es el que llevó la palma a María cuando el Hijo de Dios quiso cargar con nuestro peso. Pero ven ahora, y a medida que te vaya hablando, fija tus ojos en los grandes patricios de este imperio justísimo y piadoso. Aquellos dos que ves sentados allá arriba, más felices por estar sumamente próximos a la augusta dama, son casi dos raíces de esta rosa. El que está a la izquierda es el Padre, por cuyo atrevido paladar tanta amargura probó la especie humana. Contempla a la derecha al anciano padre de la Santa Iglesia, a quien Cristo confió las llaves de esta encantadora flor. Cerca de éste se sienta aquel que vio, antes de morir, todos los tiempos calamitosos que debía atravesar la bella esposa, que fue conquistada con la lanza y los clavos, y próximo al otro, al jefe bajo cuyas órdenes vivió de maná la nación ingrata, voluble y obstinada. Mira sentada a Ana frente a San Pedro, contemplando a su hija con tal arrobamiento que ni aun al cantar hosanna separa de ella los ojos. Y frente al mayor padre de familia está sentada Lucía, que envió a tu dama en tu socorro cuando cerraste los párpados al borde del abismo. Pero como huye el tiempo que te adormece, haremos punto aquí, como un buen sastre, que según el paño con que cuenta, así hace el traje, y elevaremos los ojos hacia el primer amor, a fin de que mirándole, penetres en su fulgor cuando te sea posible. Sin embargo, a fin de que no retrocedas quizá al mover tus alas creyendo adelantar, cuando dirijas tus ruegos a la divina gracia, sabe que es preciso impetrarla de aquella que únicamente puede ayudarte, y me seguirás con el alma y la intención, de modo que tu corazón no se separe en nada de mi demanda. Y empezó después esta santa oración. Fin del canto 32 del Paraíso. Canto 33 del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. San Bernardo ruega a la Virgen María que obtenga para el poeta la gracia de elevarse hasta contemplar la esencia divina. Después de esto, Dante, habiendo rogado a Dios que le conceda la facultad de poder escribir y demostrar alguna parte de su gloria, manifiesta cómo vio unida la humanidad a la divinidad. Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y más alta que toda otra criatura, término fijo de la voluntad eterna, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte la humana naturaleza que su Hacedor no se desdeñó de convertirse en su propia obra. En tu seno se inflamó el amor, cuyo calor ha hecho germinar esta flor en la paz eterna. Eres aquí para nosotros meridiana faz de caridad, y abajo para los mortales vivo manantial de esperanza. Eres tan grande, Señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas.
Tu benignidad no sólo socorre al que implora, sino que muchas veces se anticipa espontáneamente a la demanda. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia y todo cuanto de bueno existe en la criatura. Este, pues, que desde la más profunda laguna del universo hasta aquí ha visto una a una todas las existencias espirituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud que pueda elevarse con los ojos hasta el fin de toda salud. Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que él vea, te dirijo todos mis ruegos y te suplico que no sean vanos, a fin de que disipes todas las nieblas procedentes de su condición mortal, de suerte que pueda contemplar abiertamente el sumo placer. Te ruego además, oh reina, que puedes lo que quieres, que conserves enteras tus afecciones después de tanto ver, que tu custodia triunfe de los impulsos de las pasiones humanas. Mira a Beatriz cómo junta sus manos con todos los bienaventurados para unir sus súplicas a las mías. Los ojos que Dios ama y venera, fijos en el que por mí oraba, me demostraron lo gratos que les son sus ruegos. Después se elevaron hacia la luz eterna, en la que parece increíble que el ojo de criatura alguna pueda fijarse tan abiertamente. Y yo, que me acercaba al término de todos mis votos, hice que cesara en mí, como debía, el ardor del deseo. Bernardo sonreía y me indicaba que mirase hacia arriba, pero yo ya había hecho por mí mismo lo que él quería, porque mi vista, adquiriendo más pureza y claridad, penetraba gradualmente en la alta luz que tiene en sí misma la verdad de su existencia. Desde aquel instante mi vista fue mayor que nuestras palabras, que no pueden describir cuanto allí vi, y la memoria se retira ante tal grandeza. Como el que ve soñando y después del sueño conserva aún la impresión que le ha producido, sin que haya quedado otra cosa en su mente, así estoy yo ahora, pues casi ha cesado del todo mi visión y aún va destilando en mi corazón la dulzura que nació en ella. Del mismo modo, ante el sol pierde su forma la nieve, y así también, ante el viento, se dispersan en las ligeras hojas las sentencias de la sibila. Oh luz suprema que te elevas tanto sobre los pensamientos de los mortales, presta a mi mente un poco de lo que parecías, y haz que mi lengua sea tan potente que pueda dejar a lo menos un destello de tu gloria a las generaciones venideras. Pues si logro recobrar algo de mi memoria y hacer que resuene en mis versos, se podrá concebir más tu victoria. Yo creo que me hubiera desvanecido ante lo agudo de tan vivo rayo si hubiera separado de él mis ojos, y recuerdo que fui tan osado para sostenerlo que uní mi mirada con el poder infinito. Oh gracia abundante, por la que me atreví a fijar mis ojos de tal modo en la luz eterna que consumí toda mi fuerza visiva. En su profundidad vi internado en un volumen ligado por los lazos del amor lo que se desencuaderna por el universo, sustancias, accidentes y sus cualidades, unido todo de tal modo que cuanto digo no es más que una pálida luz. Creo que vi la forma universal de este nudo, porque recordando estas cosas me siento poseído de mayor alegría. Un solo punto me causa mayor olvido que el que han causado 25 siglos transcurridos desde la empresa que hizo a Neptuno admirar la sombra de Argos. Así es que mi mente en suspenso admiraba fija, inmóvil y atentamente, y continuaba admirando con ardor creciente. El efecto de esta luz es tal que no es posible consentir en separarse de ella para contemplar otra cosa, porque el bien, que es objeto de la voluntad, se une por completo a ella, y fuera de ella es defectuoso lo que allí perfecto. Mi palabra será en adelante más concisa, por ser menor la memoria que guardo de las cosas que allí vi, como es la del niño que humedece aun con la lengua el pecho de su madre, no porque hubiese más de un simple aspecto en la viva luz que yo miraba, y que es siempre tal como era antes, sino porque la vista, que en mí se fortificaba al contemplar su única apariencia, la veía de otro modo y forma según que iba alterándose su virtud visiva. En la profunda y clara sustancia de la alta luz se me aparecieron 3 círculos de 3 colores y de una sola dimensión. El uno parecía reflejado por otro como iris por iris, y el tercero parecía un fuego que salía a la vez por todas partes. Ah, cuán impotente y ronca es mi voz para expresar una idea. Es tan escasa que la palabra poco no basta para demostrar con exactitud esta impotencia. Oh luz eterna que en ti solamente resides, que sola te comprendes,
y que amas y gustas de ser comprendida únicamente por ti, y de ser tú la única que te comprendas. Aquel de tus círculos que parecía proceder de ti como el rayo reflejado procede del rayo directo, cuando mis ojos lo contemplaron en torno, parecióme que tenía en su interior nuestra efigie retratada con su propio color, por lo cual mi vista estaba fija atentamente en él. Como el geómetra que se aplica enteramente a medir el círculo y no encuentra en su pensamiento el principio que necesita, lo mismo estaba yo ante aquella nueva imagen. Yo quería ver cómo se unía y adaptaba la efigie al círculo, pero mis alas no eran a propósito para eso, a no haber iluminado mi mente un resplandor que satisfizo sus deseos. Aquí falta la fuerza a mi elevada fantasía, pero el amor que mueve el sol y las estrellas hacía girar mi deseo y mi voluntad como una rueda que gira igualmente por todas sus partes. Fin del canto 33 del Paraíso. Fin de la Divina Comedia.